Hola, bienvenidos una vez más al canal de Taus Crypto, donde hablamos sobre blockchain, criptomonedas, programación, seguridad, etc. Hoy vamos a tocar el tema que siempre me ha parecido importante y lo he tocado en otros videos, que es poder analizar un contrato y en qué estamos invirtiendo o en dónde estamos interactuando, que es sumamente importante por los dos ejemplos, que traigo hoy. Uno es, como dice acá en la página, sobre SG Generale, que es un banco francés, el cual anuncia que emitió o que creó un stablecoin pegada o que su valor va asociado al euro. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, es una stablecoin, etcétera, pero necesitamos ir más a fondo y verificar qué es lo que sucede, porque muchas veces no revisamos y creemos que por ser una institución, pues va a hacer las cosas bien o va a hacer las cosas de la mejor manera o va a contratar a los, no sé, a los mejores programadores para hacerlo. Y acá tenemos el contrato de la moneda. Ok, analizando el contrato podemos ver eh, ciertos puntos en los cuales unos son que de seguridad o de estar al pendiente porque llaman mucho la atención el tema centralizado, etcétera, y otros son temas de que pueden generarle un costo en gas a la persona que interactúe con este contrato. ¿Ok? Entonces, primero verificamos versión del compilador 0.817. Sabemos que a partir del 0.8.0, ¿ok? Solidity incorporó en su core, digamos en el lenguaje, en su centro, el validar que un número no haga overflow. Eso quiere decir que un número no sea mayor a lo que la variable espera almacenar. Podemos verlo como un loop, como un ciclo, donde el ciclo inicia en cero y termina en el máximo de la variable. Por ejemplo, el ciclo inicia en cero y termina en 20, que sería el máximo ejemplo. Entonces, si yo inyecto un 21, lo que va a hacer es que va a volver a comenzar en cero, ¿ok? Porque les estoy reiniciando el ciclo, porque el máximo es 20. Si yo inyecto un 22, va a reiniciar el ciclo y va a parar en el número 1 y así sucesivamente. Entonces, el 0.8.0 lo que hace es evitar eso. Si tenemos ese mismo ejemplo y inyecto un 21, el compilador te va a decir, ese número no es válido porque me va a reiniciar el ciclo, me va a hacer un overflow. Y esto funciona para ambos sentidos. Si tengo el máximo 20, perdón, el mínimo 0 y le resto 2, voy a quedar en el 19. Y si le resto 1, voy a quedar en el 20 porque reinicio hacia el otro lado del ciclo. Entonces, grábate esto porque más adelante vamos a ver por qué es importante. El compilador a partir de la versión 0.8.0 evita a ese overflow. Entonces comenzamos a ver el código y vemos que importa varios contratos como una whitelist, o sea, puede que te den permiso, puede que no tengas permiso para hacer ciertas acciones. Ahora vamos a ver si es hacia el usuario o hacia alguien que tenga poder para hacer algo en el contrato. Tenemos una interfaz, tenemos que importa el contrato de OpenZeppelin de un token, que esto es más que todo por estándar, donde nos apegamos a un estándar RC20 que es del token, y la compañía OpenZeppelin es muy conocida en el mundo de blockchain porque se encarga de tener los contratos los más depurados posibles, actualizados, seguros, funcionalidades, etcétera. Entonces, muchas veces, o en el 99% de las veces, se importa este contrato para heredar funciones. Y tenemos una librería de encode, que esto más adelante vamos a ver para qué es. Iniciamos con el contrato y vemos a simple vista y al inicio que tiene un mapping de transfer que me guarda un transfer request. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que tengo una variable de almacenamiento donde yo ligo una variable en bytes, o sea, en ceros, unos, en hexadecimal, ¿verdad? A un request. ¿Ok? Esto, por ejemplo, podríamos verlo donde yo uno el hash de la transacción, un ejemplo, o el hash de la firma con lo que lleva la firma, o el hash de la transacción con lo que va a llevar la transacción. Y como vemos el nombre dice transfer request, entonces ahí nos va indicando de que no vamos a poder hacer una transferencia directa como cualquier token, como cuando usamos USDC, USDT, Wrapped Bitcoin, Uni
o Compound, cualquiera de esos tokens que podemos hacer una transferencia de Tadeus hacia un usuario A, yo acá voy a tener que hacer una solicitud. Tenemos el contador de los requests, que eso es para llevar un control. Tenemos los approves, que esos ya sabemos, yo le puedo aprobar a otra dirección que gaste mis tokens. Nuevamente tenemos el tema de los approves, un approve request, o sea, ok, vamos de nuevo. No voy a poder aprobar directamente, voy a tener que hacer una solicitud y que alguien me diga, ok, pasó ese approve. Y tenemos un mapping que dice engage amount. El engage amount, como dice acá, es el monto que tienes pendiente, ok, en una transferencia o en una approve. Por ejemplo, yo le voy a transferir al usuario A 100 tokens de estos, del SG Forge, y mi balance es de 2000. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el mapping de engage amount van a guardar mi wallet, porque es un address, y lo van a asociar a esos 100 tokens que yo dije que voy a transferir al usuario A, pero que hice un request esperando a que alguien me dé luz verde para que se haga la transferencia. ¿Ok? Hasta ahí vemos. Luego vemos acá que en el constructor, en el tema de whitelist, envió un address que es el registrar. ¿Ok? Entonces ya vemos que no es un whitelist hacia el usuario, sino es un whitelist hacia un ente o una wallet o una persona, porque no sabemos todavía, que puede hacer ciertas funciones o va a poder hacer ciertas funciones. Luego tenemos una función que se llama validate transfer, que esta es la función que va a llamar el only register, ¿okay? El que está asociado, el que está cargado en esta whitelist. ¿Okay? Ya vimos, está solo con poder de que una wallet lo pueda llamar o la wallet que esté aquí asociada en el whitelist. ¿Y qué es lo que va a inyectar? El hash de la transferencia. ¿Okay? Lo que va a inyectar es lo que guardó acá en transfer. Va a inyectar ese hash, que ese hash lo que tiene es toda la información de la transferencia que yo voy a hacer. Un ejemplo, de qué wallet, hacia qué wallet, cuánto monto, etc. Y él en la función lo que literalmente va a hacer es sacar parte por parte de esa transacción e ir validando si se puede hacer o no la transacción. ¿Ok? Vemos que, por ejemplo, trae la información, verifica que sea una transferencia o una variable que transfer from esté en true. ¿Okay? Si está en true, entonces entra y verifica que el spender, o sea, que quien lo gaste, no esté en la whitelist. O sea, esté en la whitelist, perdón. Entonces ahí hace la primera verificación. Luego verifique el estatus del request, que tiene que ser diferente a undefined. Posiblemente maneja otros estados como create, como complete, pero aquí valida que sea diferente a undefined para ver si existe. Luego valida que el estatus sea igual a create. ¿Okay? Ya eso lo que le dice es que está existente ese request y que no se ha completado. Y luego lo cambia al validate, que es como un tema completado. Luego quita del mapping de engage amount el monto que voy a transferir, porque recordemos que el engage amount congela el monto que yo voy a transferir. Y luego hace un safe transfer común y corriente desde el from, que sería Tadeus, hacia el to, que sería el usuario A, y hacia el value, con el value, perdón, que serían los 100 tokens que yo en el ejemplo iba a transferir a ese usuario e emite un evento. ¿Ok? Todo esto para hacer una transferencia, donde un token normal nada más hace un transfer, pega la wallet y listo. Acá vas a tener que esperar a que este ente de acá, te valide la transacción. Que ingrese aquí el hash y diga si está válido. ¿Qué podemos ver acá? Tocando el tema del compilador y toda esta explicación del overflow que te hice. Que en esta resta, normalmente el compilador te va a validar que no haga un overflow, como te dije en el ejemplo. Que a 0 no le estés restando 3 para que en realidad te dé 17 o 18. ¿Okay? Sino que a 0 le restas 3, te daría un error y te diría error de aritmética, overflow, underflow. Y te revierte la transacción y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Que esta línea de código
la encerraron entre los corchetes y la palabra unchecked. Esto se utiliza en el compilador para decirle que no valide el overflow, perdón. ¿Okay? Esto se usa para decirle al compilador que no importa, que no valide si yo reseteé el ciclo. ¿Okay? Entonces volvemos a lo mismo. Yo a 20 le puedo sumar 3 para caer en 2, o a 0 le puedo quitar 3 para caer en 18. Entonces volvemos a lo mismo. Acá, si el value que inyectaron en la transacción es más de lo que yo tengo, automáticamente voy a hacer un overflow y voy a transferir el monto más grande. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi balance de 2000, un ejemplo. Y lo que pasa es que aquí yo inyecto un número que, o sea, por ejemplo, yo dije que voy a transferir 100 tokens, pero alguien hace el request y me inyecta algún código malicioso en el cual, donde yo estoy enviando los parámetros a la función, envía un número que al restarlo y hacer overflow, en vez de que me dé 100, me dé el máximo de mi balance, 2000 por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo en la página web, en esta página web, como interactuamos en cualquiera, o en Uniswap, por ejemplo, que entramos y tenemos nuestra aplicación e interactuamos, nosotros hacemos clic acá y swap, etc. Ahí puede ser que alguien o nos inyecte un código o nos ponga una página falsa que trate de interactuar con el token y que detrás, en el backend, envíe un valor que al restarlo me haga un overflow, o sea, me reinicie el ciclo y se detenga justamente en mi balance. ¿Okay? Hago un overflow y se detenga en 2000. Entonces, cuando esta persona, la autorizada, me valide la transferencia, yo no voy a transferir 100, que fue lo que escribí según yo en el front. Acá yo voy a transferir 100, sino que voy a transferir 2000. ¿Por qué? Porque no me di cuenta, por debajo de una página falsa, me mandaron todo este overflow y por estar en un check, permitió ese overflow. ¿Ok? Sí, podrán decir, pues hay que saber hacerlo, porque puedo mandar un monto más grande y al hacer el safe transfer me va a reventar porque me va a decir, no, usted no tiene, por ejemplo, mandé un monto y que aquí la resta hizo overflow y se detuvo en 5000 y en el safe transfer me va a decir, no, deténgase ahí porque esta persona no tiene 5000 tokens, ¿ok? Pero si es alguien que se ha detenido, que ha estudiado el código, perfectamente puede hacer algún script para saber qué número necesita para hacer overflow y caer en el máximo del usuario. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Venimos a Safe Approve, donde ¿qué es lo que pasa? Only whitelist, ok, solo puede aprobar que el from esté en un whitelist. Ok, la persona que está haciendo una proof tiene que estar en el whitelist, si no, no le va a permitir. Y la persona a la que estoy aprobando también tiene que estar en un whitelist. Entonces volvemos a lo mismo. En un Uniswap, en cualquier aplicación, yo puedo ir a probar a Uniswap para que utilice cierta cantidad de tokens porque ocupo hacer trades, ocupo probar la wallet. Soy una empresa y ocupo probar la wallet del tesorero para que haga pagos porque yo necesito encargarme de otras cosas, pero en este caso no lo voy a probar, no lo voy a poder aprobar si la wallet from y la wallet to están en el whitelist. Entonces ahí entra otro tema de que pueda ser, no sabemos, que para ingresarlo en ese whitelist haya que contactar al banco y hacer todo un proceso, toda una diligencia, primero papeles, KYC, AML, etcétera, para poder aprobar las wallets. No lo sabemos. Luego tenemos la función de safe transfer, que lo único que hace es un transfer normal de token, pero volvemos a lo mismo, valida que tanto la wallet from como la wallet to estén en el whitelist. Ok. Luego tenemos la función que nos empieza ya a dar un poquito más de miedo del que ya traemos con el código, donde se llama reject transfer, donde ese usuario, ese validador de transacciones, puede decir, no, la verdad es que Mariano o Pedro o Pablo, ya los tenemos marcados como que no pueden hacer transacciones con nuestro banco.
entonces automáticamente rechazamos la transferencia y nunca voy a poder transferir esos tokens a otra persona o a otra wallet de mi pertenencia. Un ejemplo. O también pueden decir, no, se la rechazo porque la verdad es que usted no ha llenado el KYC o el AML. ¿Ok? Luego de ello vemos el approve, que volvemos a lo mismo. Si llamamos a la función approve, que me dice que tengo que decirle a quién quiero aprobar y cuánto valor, que es parecido a este safe approve. Si ven aquí, lo único que hace es validar el from y el to y llama luego approve, normal. Aquí si alguien llama approve, hace lo mismo. Only whitelist, el message.sender, que ya sabemos que message.sender es la persona o la wallet que está llamando a la función, que aquí sería el equivalente al from. Y verifica también que el to esté en whitelist, o sea, es el mismo. En todas las funciones están colocando una validación para que solo wallets autorizadas puedan ser aprobadas. ¿Ok? Luego, acá, has ongoing approve, esto lo que hace es que valida que si este approve de Tadeus hacia el usuario A, si hay un request en proceso para que me den permiso de hacer el approve. ¿Ok? Ahora bien, seguimos viendo el código, validate approve, volvemos a lo mismo. Tiene que venir un ente a validar que yo puedo hacer un approve. Una vez que hace la validación de todo, pues corre la función de safe approve y el ongoing approve lo coloca en false para que pueda correr pues nuevamente esta función de approve, que la pueden llamar nuevamente si fuera el caso. Y el approve status lo corre en validate, que es el equivalente a completar. Que si ven, son las mismas funciones de un token RC20 como USDC, USDT y demás. Y con validaciones adicionales de si tienes permiso o no. Luego, tenemos la de transfer from, que volvemos a lo mismo, tiene el tema de whitelist, donde hace el check de 3, hace el check de que message.sender, o sea, el que esté llamando a la función tenga permisos, el from tenga permisos y el to tenga permisos. Luego entra, hace el spend allowance, que esto es que cuando haces una proof, hiciste una proof de que el usuario pudiera gastar 2000 tokens tuyos, cuando hace la transferencia ese approve se resta. Por ejemplo, transfirió 500 tokens ese usuario A, entonces viene y al allowance, que sería la proof, se le restan los 500, entonces ya tendría 1500 tokens aprobados para gastar. El ejemplo del tesorero, yo le puedo dar al tesorero la opción o el approve de que me gaste $3000 en tokens, que es, digamos que si cada token valiera $1 serían 3000 tokens al mes. Y cada vez que él hace un gasto se va a ir disminuyendo ese approve y cuando llegue a 0 ya no va a poder gastar más. Eso es lo que hace acá. ¿Ok? El spend allowance, pero volvemos con el uncheck, o sea, como que le está diciendo no me valide si hace overflow o no. Luego inicia la transferencia, ¿ok? No dice transfer, dice inicia la transferencia. ¿Qué es lo que hace esto? Crearme el request que vimos al inicio para que otro ente me lo autorice. Aquí tenemos la función también de rechazar el approve. Volvemos a lo mismo, este ente puede rechazar. Si yo tengo permisos, yo estoy en whitelist, Tadeo, pero el usuario A no, me lo rechaza y listo. O si ese día salió una ley nueva, o si ese día me levanté de malas y nada más quiero rechazarle las transacciones a todo el mundo, pues rechazo todo. Y nadie me puede decir nada porque yo soy el que tengo permiso, o ese ente. Luego venimos a la función de transfer, que hace lo mismo, valida, y luego inicia la transferencia. Y aquí está la función de iniciar la transferencia. La función de iniciar la transferencia hace varias validaciones, como por ejemplo que el balance disponible sea mayor a lo que quiere transferir. Luego volvemos a lo mismo, hace un uncheck de engage amount, o sea, coloca el monto en el arreglo, pero al hacerlo en un check,
me está permitiendo en ese sentido el poder hacer un overflow. Acá nos están diciendo que el overflow no es posible porque en Gauge Amount siempre va a ser menor o igual al balance, pero vamos a ver que por el momento no, pero que si alguien hace un update a este contrato, ¿ok? Si tuviera un proxy o alguien hace alguna interacción, podría en algún escenario hacer un overflow. Luego, lo que hace es que convierte todos los parámetros en un hash, que es el que va a almacenar para guardar la información, y aumenta en 1 el contador y emite el proceso. Que aquí vemos, como te digo, que hacen un request y que hay varias cosas. O sea, primero, errores en texto, no custom errors. Entonces esto puede consumir más gas de que si tuviera un custom error. Luego, también el contador, en vez de usar más request counter, que puede tener menos consumo de gas, usa más igual 1 para hacer la suma del counter. Entonces hay pequeños detalles que se pueden cambiar para consumir menos. Y aquí también tenemos otra función que nos sigue dando miedo, que es recall. Recall solo la puede llamar el registro. ¿Y qué es lo que hace? Pues este registro le puede decir, ok, este ente de Francia, en este caso, puede venir y decir, ok, en el address from va a ir el address de Tadeo y el amount va a ir 2000 y mi balance es de 2000. No tengo ninguna validación, como vimos anteriormente, de whitelist from. Aquí no la hace porque no le sirve. Y entra a la función y nada más lo único que checa es que el available balance, que la balance disponible sea mayor o igual a amount, a lo que yo estoy tratando de transferir. ¿Ok? Y si es así, simplemente hace una transferencia del monto que él está diciendo, o sea, de mi wallet, de mi balance. Él coloca acá 2000 y se los está transfiriendo a él, al registro. O sea, sin ningún permiso, sin ninguna solicitud, sin ninguna validación de whitelist. Aquí no hace request, qué extraño. Ahí nada más, si él quiere, viene y dice, ok, Mariano está transfiriéndole muchos tokens a Tadeo. Parece extraño y quién sabe dónde están saliendo esos tokens. Entonces mejor voy a tomar el balance de Tadeo, que sería el from, todo el balance, los 2000 por ejemplo, y me los voy a transferir a mí y listo. Y yo después Tadeo, veo mi wallet y no hay nada. Veo la transacción, llamo recall, llamo al banco y ya. Ellos me pueden decir, no, es que usted tenía, le estaban entrando fondos extraños, pues salió una nueva ley que resulta de que usted tiene que pagar el 100% del impuesto, etcétera. O sea, cualquier cosa para validar este recall. Y de igual manera el burn, ¿ok? Lo puede llamar el registrar, no valida un whitelist, nada más coloca el amount. ¿Y qué es lo que pasa? Que el amount, una vez que se transfieren mis tokens, ¿ok? Puede quemar esos tokens que se transfirió. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo vengo, le quito los tokens a Tadeo, ese enter, le quito los tokens a Tadeo y puede llegar y quemarlos y desaparecerlos y ya no vamos a tener dinero. Luego continuamos. Tenemos la función de mint, que de igual manera solo el registrar o solo la ente con permiso puede crear más tokens. En este caso la wallet o el address que va tú, o sea, a quien vamos a crearle esos tokens, sí tiene que estar con permisos. ¿Sí ven? O sea, en transfer, en approve, siempre hace la validación, pero justamente en recall, donde pueden quitarnos los tokens, no hace validación de este whitelist. Y luego tenemos la función balance of, que es una función normal donde me retorna el balance, pero aquí va a retornar el mapping de available balance, o la función de available balance, perdón. Y la función de available balance vemos que llama al balance of del token normal y le resta el engage amount, o sea, el monto que tengo en pausa por ese transfer o ese approve de request. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente,
envuelto en los corchetes con un check que lo que hace es no validar el overflow. ¿Okay? En este caso, no valida el overflow, le estoy diciendo no me lo valide y puede ser que en algún escenario, ¿okay?, pueda inyectarme algo que me genere overflow. Por el momento, en la lógica que hay del contrato, es muy poca la probabilidad, pero hay que tratar de evitar de hacer esas cosas porque no sabemos en el futuro qué va a pasar, qué código van a inyectar, qué lógica van a inyectar, y puede hacer que eso me agregue un punto de vulnerabilidad por estar colocándole los unchecks y evitando de que validen el overflow del balance, ¿ok? Y como vemos, tenemos un whitelist que ya lo que habíamos visto, donde tengo un mapping de dirección contra un booleano, donde si está true está en el whitelist, que es lo que valida arriba, que si from está en true o to está en true, entonces sí puede hacerlo, si no me revierte. Igual el register, que es el ente, y aquí es donde vemos, o sea, el register no está en un mapping, o sea, no puedo habilitar varias personas o varias wallets o varios entes o bancos, sino que es solo una wallet la que tiene permiso de registro. ¿Okay? Entonces ahí es donde nos pone a pensar todo este código y que hay gente que va a estar interactuando con él única y exclusivamente porque es de un banco. Y vemos que pues perfectamente pueden pasar cosas con el código. Y acá tenemos la dirección de quien está como registrar, que es esta wallet. Entonces ahí tenemos otra alerta, llamémoslo así. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque si ven dice address transaction token, o sea, quiere decir que es una dirección común y corriente. Una wallet común y corriente. No es una multifirma, no es un smart contract como acá que tenemos la versión del contrato. No es una multifirma, es una wallet común y corriente. O sea, una persona tiene las llaves privadas de esta wallet y una persona puede hacer lo que quiera en ese contrato, como autorizar, rechazar transferencias, autorizar, rechazar approves y transferirse los tokens de los usuarios hacia la wallet de él. ¿Okay? Y ya vemos que aquí han habido pues interacciones donde agregaron el address al whitelist y donde ya han minteado tokens hacia alguna dirección. Posiblemente estos mint son estas direcciones que agregaron acá en el whitelist. Entonces es muy importante analizar el código. Y ya para terminar, tocamos el tema de la importancia del código con este anuncio de Certic, donde nos indicaba el 24 de abril que había un slippage en el precio de Ordinal Finance de su token y al final resultó ser un rug pull. ¿Okay? La persona o el desarrollador o el grupo de desarrolladores que creó Ordinal Finance se robó aproximadamente $1 millón en tokens. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que viendo el código o analizando un poco el contrato, que los comportamientos y demás, podemos tomar la decisión de no invertir ahí y evitar estas cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, en el contrato del token de Ordinals, si empezamos a revisarlo, vamos a hacerlo de manera rápida para que no se extienda tanto el video, pero si lo revisamos de manera rápida, vemos que es un token común y corriente RC20, pero que en la implementación que se llama Ordinal Finance, vemos que tiene un tax for liquidity y un tax for treasury. Eso quiere decir que te están cobrando un impuesto para la liquidez y un impuesto para el tesoro. O sea, ellos en las transacciones, en las transferencias, te van a cargar este tax o este impuesto y te lo van a disminuir. Si vas a, por ejemplo, si vas a transferir 100 tokens, te cargan este impuesto. Me invento así sobre el aire. El impuesto es de 3 tokens, entonces al final no le transferiste al usuario 100, le llegaron 97 porque te quitaron los tax de liquidity y treasury. ¿Ok? El tax de treasury pues va a la wallet de treasury y a las reservas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Primero que hay que tener mucho cuidado con el tema de los tags. ¿Dónde? Hay que ir a buscar las funciones
que me permitan modificar esos tags. ¿Ok? Primero hay que ver si hay una función. Si no hay una función, pues uno dice, por lo menos no, me pusieron un tax o un impuesto del 3%, pero no tengo una función que me lo pueda aumentar. Pero en este caso sí hay set tax for liquidity and treasury. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí me pueden cambiar el tax. Aunque acá están diciendo que la suma de ambos impuestos no puede ser mayor a 10. Entonces, por el momento ahí uno dice, bueno, por lo menos no puede llegar este impuesto a 100, porque hay tokens que no tienen esta validación y entonces yo puedo hacer que el tax for liquidity sea 50% y el tax for treasury sea un 50% y te quite el 100% de la transacción. ¿Ok? Y aquí pues ven que también pueden setear una nueva wallet de treasury. Entonces también ahí hay que ver hacia dónde le están seteando, a una multifirma, a una wallet común y corriente, una wallet, si es una wallet común y corriente, pues ver el historial, a ver si ya está marcado en algunos de otros proyectos scam, porque eso pasa, generalmente si hay un scam, se coloca, ok, esta wallet fue la que era el tesoro o la que hizo el deploy de, de Tadeus Finance, que fue un rug pull, un ejemplo. Entonces empiezan a marcar, entonces también es importante analizar si la wallet está marcada o no. Aquí el problema estuvo en su contrato de staking, donde si nos vamos al contrato de staking puntualmente, lo que generó el problema fueron dos funciones. Okay. Si vemos, tiene un emergency withdraw que lo llama el mismo usuario, traen la información y le devuelven el monto sin calcularle rewards, pero por lo menos recupera el monto. Tengo un Save Reward Transfer, que es para que le transfieran los rewards cuando los cobra, pero tengo esta función de SAFU Token. ¿Qué es lo que pasa? Que esta función de SAFU Token fue la que llamó el owner del contrato para robarse los tokens. Si los usuarios que interactúan con este contrato lo hubieran visto anteriormente, se dan cuenta de que el único parámetro que solicita es el token. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí está el validando. Si token va en 0, transfiérame todo el Ethereum que hay en este contrato, address.this.balance es el balance de Ethereum de ese contrato, a mí, al message.sender. Y si vemos, solo lo puede llamar el owner. Entonces, el dueño del contrato. Y si el token es alguna dirección en específico, USDT, USS, y en este caso, que fue la dirección de Ordinals, el token Ordinals, entonces de igual manera le dice que me haga un transfer de ese token a message.sender, que es el owner, y que me transfiere el balance de este contrato en esa cantidad de tokens. Un ejemplo, si este contrato tenía balance 3 millones de tokens, porque es lo que se stakeó, lo que se hizo en staking, pues él nada más llama a esta función y los 3 millones de tokens se le van a él. ¿Qué es lo que gana él? Que la gente se emocionó, compró sus tokens, le subió el precio, empezó a hacer staking porque él daba intereses, ganaba intereses por ese staking. Donde yo stackeo, pues quito de circulación tokens, eso hace que suba el precio por tema de economía, de tokenomics, y cuando yo ya veo que el precio está, yo como rug puller, digámoslo así, veo que el precio está en el valor que a mí me sirve, nada más llamo esta función, que fue lo que hizo él, y le digo, chao a todos, los vi y me fui con su dinero, que fue lo que hizo esta persona. ¿Ok? Sí, la persona, o si en este caso, si las personas que interactuaron con el contrato se hubieran dado cuenta de esta función, no interactúan con este contrato, porque saben que en cualquier momento le van a robar los fondos. ¿Por qué? Porque en la función de depósito le están diciendo que haga el safe transfer from del message.sender, que en el caso del depósito sería el usuario, hacia address.this, o sea que le transfiera los tokens del message.sender a este contrato. Entonces,
Este video se extendió un poco, pero es que es importante poder ir entendiendo qué es lo que pasa atrás en los contratos, verificar que los contratos estén con su check verde, que quiere decir que el código se subió, que el contrato fue verificado. Y una vez que yo sé que el contrato fue verificado, pues no quedarme así como, fue verificado, sino que ir al contrato. Y aunque no entienda mucho el código, hay parámetros o comportamientos que se repiten y podemos ir viendo qué es lo que puede estar pasando, como vimos aquí con el initial transfer, que entendemos por el nombre de la función que estoy solicitando una transferencia, pero me la tiene que validar alguien. Podemos ver este recall, donde veo que el balance del from, o sea, de la wallet que está inyectando, es el que se va a transferir, o como en estos casos que veo que hay un transfer que puede llamar solo el dueño y que va a mover el balance de este contrato address this, siempre es el contrato que se está usando. Entonces son puntos importantes a tomar en cuenta. Espero que les haya gustado el video, coloquen sus comentarios, si entendieron todo, si les quedó alguna duda, si quieren que hablemos de otro contrato, de otro contenido como más programación, más DeFi, etc. Y nos vemos en el siguiente video.